Buenos días. El tema que vamos a ver ahora es ingeniería urbana. Este tema tiene los siguientes subtemas: pavimentos, edificios altos y bajos, transporte, residuos sólidos urbanos, desagües pluviales, sus redes y tratamientos, desagües cloacales, sus redes y tratamientos, agua potable, sus redes y tratamientos, energía eléctrica, sus redes y distribución, y impacto ambiental en obras de ingeniería. La ingeniería urbana es la especialidad de la ingeniería que se encarga de los diseños, construcciones y mantenimiento que conforman la infraestructura municipal: calles, avenidas, plazas, alcantarillados, etc. ¿Cuál es su objetivo principal? Es la de coordinar los principios de la ingeniería y el urbanismo en la innovación, proyecto y administración de núcleos urbanos y regionales de un modo productivo en el tiempo, acoplando los conocimientos humanísticos, técnicos y científicos. Se encarga de todos los trabajos necesarios para que el ambiente de los ciudadanos sea confortable, seguro y cubra sus necesidades. Se ocupa de los diseños, mantenimiento de calles y avenidas, alcantarillado, planificación, alumbrado público, obras públicas, construcción y mantenimiento de la infraestructura municipal. Tendrá una mirada global e integradora de los distintos componentes que constituyen el sistema urbano, con un denso adiestramiento en lo que compete al territorio en sus aspectos físicos, ambientales y sociales, que posibilita el empleo de elementos que ayuden a planificar, controlar el desarrollo urbano y regional. También se incluye el análisis de lo que necesita la infraestructura para desarrollar actividades socioeconómicas acorde con los recursos naturales propios del entorno. Busca alcanzar un desarrollo sostenible de la región y una inversión óptima de los recursos públicos destinados a obras de infraestructura. La ingeniería urbana se encarga de todas las obras y servicios públicos de una ciudad, y estas son el pavimento y edificios bajos y altos, que son obras públicas y privadas, transportes, residuos sólidos urbanos, redes y tratamiento de agua potable, líquidos cloacales y desagües pluviales, y redes y distribución de energía eléctrica. Estos son servicios públicos. Veremos ahora qué es un pavimento. Pavimento es la capa lisa, dura y resistente de asfalto, hormigón, adoquines u otros materiales con que se recubre el suelo para que esté firme y llano. ¿Cuáles son sus orígenes? Sus orígenes se remonta cuando se construyeron las vías romanas y se emplearon bloques de piedra trabajados especialmente para obtener una superficie lisa. ¿Cuáles son los materiales empleados? Son la mezcla asfáltica y el hormigón. Son los materiales más habituales para crear el pavimento urbano. Estos materiales son ideales ya que tienen una buena capacidad de soporte y permiten el paso constante de vehículos sin sufrir grandes daños. Son conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento la cual debe funcionar efectivamente.
El pavimento debe ser sostenible y principalmente no contaminante del medio ambiente. ¿Cuántos tipos de pavimento conocemos? Básicamente dos tipos de pavimento, el pavimento rígido y el pavimento flexible. El pavimento rígido, también llamado plástico, es de hormigón con concreto simple o concreto reforzado. El pavimento flexible, también llamado elástico, es de asfalto. El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial. Tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante para cumplir con su vida útil. El pavimento rígido se compone de losa de concreto hidráulico que en algunas ocasiones presenta un armado de acero. Tiene un costo inicial más elevado que el flexible. Su periodo de vida varía entre 20 y 40 años. El mantenimiento que se requiere es mínimo y solo se efectúa en las juntas de la losa. Aquí vemos en la filmina dos secciones transversales, una del pavimento rígido y otra del pavimento flexible. El pavimento flexible está compuesto por capa asfáltica, base, subbase y subrasante. La sección transversal del pavimento rígido está compuesto por una losa de concreto, una base y una subrasante. Veremos ahora entonces qué son los edificios. En el sentido más estricto, permite nombrar a cualquier construcción hecha por el hombre. Es una construcción dedicada a albergar distintas actividades humanas como viviendas, templos, teatros, comercios, etc. Se clasifican en edificios altos y edificios bajos. Los edificios bajos son aquellos edificios que constan de 2 o 3 pisos y carecen generalmente de ascensor. Edificios que poseen menos de 4 pisos sobre el nivel del suelo. ¿Cuáles son o cuál es la característica de los edificios bajos? Son más económicos y resistentes a los sismos por su poca altura. Los edificios altos son aquellos edificios que se destacan por su gran altura, particularmente llamados rascacielos. Están compuestos por muchos pisos. Es una construcción hiperalta. Son aquellos edificios que se destacan por su altura sobre los de su alrededor. Sus características: los edificios altos soportan el peor viento, y en el cálculo de su estructura se tienen en cuenta las oscilaciones horizontales, tanto por la altura como por el hecho de que el viento es más fuerte cuando más nos distanciamos del suelo. También tenemos actualmente los edificios sustentables. Son aquellos construidos teniendo en cuenta el medio ambiente, la eficiencia de los materiales, la estructura, la construcción, el urbanismo, los procesos de edificación, el impacto que tienen en la sociedad y la naturaleza. Los edificios sustentables son cada vez más necesarios porque los edificios no sustentables son una fuente muy importante de contaminación. Todo edificio sostenible o sustentable tiene que tener tres principios fundamentales: el social, el medioambiental y el económico. Ahora vemos transporte. Transporte es el concepto que se utiliza para describir el traslado de datos, objetos o seres vivos de un lugar a otro. Para poder llevar a cabo dicho traslado se emplean diferentes modos de transporte: el automóvil, el camión, el avión, los ferrocarriles, etc.,
que circulan por determinados medios, carreteras, vías férreas, el aire, etc. Está considerado como una actividad del tercer sector o sector terciario, que son los sectores del servicio. El transporte permite el crecimiento económico y las posibilidades de desarrollo de una nación, una región o una provincia. Ha sido la actividad que mayor expansión ha experimentado a lo largo de los últimos 2 siglos, debido a la industrialización y al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos, tanto a escala nacional como internacional, y a los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. ¿Qué tipo de transporte conocemos? El terrestre, el aéreo y el acuático. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una filmina o en la filmina los distintos transportes. Veremos ahora entonces cuáles son los transportes urbanos y los transportes interurbanos. El transporte urbano son viajes cortos y muy frecuentes. Los transportes interurbanos, los viajes son más largos y menos frecuentes. Los transportes públicos y los transportes privados. El transporte público es aquel en el que los viajeros comparten el mismo medio de transporte y que está disponible para el público en general. Incluye diversos medios como los colectivos, los trenes de larga y corta distancia, el subterráneo, los transportes aéreos, etc. En el transporte público, el usuario recibe un servicio a cambio de un pago, conocido técnicamente como tarifas, mientras que en el transporte privado, el usuario opera su vehículo y se hace cargo de sus costos. El transporte privado es aquel en que se puede seleccionar la hora de partida, mientras que en el transporte público el usuario debe ceñirse a los horarios. El más representativo de los modos de transporte privado es el automóvil. Sin embargo, las caminatas y la bicicleta también están dentro de esta clasificación. El taxi, pese a ser un servicio de acceso abierto al público, es clasificado como transporte privado. Veremos ahora residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos urbanos son aquellos residuos que se generan en los núcleos urbanos y sus zonas de influencia. Los domicilios particulares, casas, departamentos, las oficinas, las tiendas y comercio son algunos de los productores de residuos sólidos urbanos. ¿Cuál es su composición o cuál es la composición de los residuos sólidos urbanos? El vidrio, el papel y cartón, materia o restos orgánicos, los plásticos, textiles, metales, maderas y escombros. Dentro de los residuos sólidos urbanos tenemos lo que se denomina la gestión de los residuos sólidos urbanos. Consiste en la recogida, transporte y tratamiento de dichos residuos. La recogida de estos residuos consiste en su recolección para efectuar su traslado a las plantas de tratamiento. Básicamente existen 2 tipos fundamentales de recogida: la recogida no selectiva y la recogida selectiva. El transporte. En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valoración energética o vertederos. Y el tratamiento es la etapa final del proceso y la de mayor importancia. Si los residuos vienen ya separados desde el origen, es decir, desde las casas, los departamentos,
los comercios, las tiendas, como es el caso del papel o el vidrio, se dirigen directamente a la planta de reciclado. Si vienen juntos, hay que separar según su naturaleza. Una vez separados los residuos, hay que realizar su tratamiento. A grandes rasgos puede consistir en una de estas opciones que se aplicará según la naturaleza y el estado de los residuos. El modelo de gestión implantado es el reciclado, la valoración energética y el vertido controlado. ¿Cuáles son las técnicas de tratamiento de residuos? Bajo la premisa de intentar reciclar todo el residuo o la mayor parte de los mismos, debemos recordar que cada componente es diferente y por ello recibe tratamientos distintos. Existen 4 pautas que marcan las prioridades de esta fase: eliminar o reducir las sustancias tóxicas, recuperar la materia prima para su reutilización, ser utilizado como fuente de energía y ser adecuada para su depósito en vertedero. Siguiendo estas 4 directrices, los tipos de tratamiento se dividen en preparación para su reutilización, compostaje, biometanización, clasificación de material, tratamiento biológico, incineración, pirólisis, gasificación, tratamiento de los plásticos, tratamiento de los metales, tratamiento del papel y cartón, tratamiento de los escombros, tratamiento de los voluminosos, como ser muebles, por ejemplo, tratamiento de los RAEs, aparatos eléctricos y electrónicos, tratamiento del vidrio y depósitos en vertedero. Ahora en esta filmina vamos a ver una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. En esta filmina le he colocado 2 plantas de tratamiento, tienen la misma función, hacen lo mismo. Vemos aquí que el camión recolector de basura deposita la basura en una tolva de descarga. De esa tolva de descarga sale la basura transportada por unas cintas transportadoras hasta un lugar donde, como vemos ahí, personas clasifican, ¿no es cierto?, la basura que va siendo transportada por esas cintas. Allí se separan los metales, cartones, vidrios, RAEs, todo lo que fuimos viendo en la filmina anterior, hasta, ¿no es cierto?, el lugar donde son depositados, que es el área de fermentación. De ahí pasan al área de estabilización y luego, ¿no es cierto?, son llevados al área de comercialización o al área de desecho final o entierro. El área de comercialización es aquello donde esa basura reciclada se ve qué es lo que sirve para poder ser comercializado y venderse nuevamente a las industrias que fabrican elementos, o llevarlo a su disposición final, ¿no es cierto?, enterrándolos de manera que no sean peligrosos para la salud de la población. Acá vemos otra planta, ¿no es cierto?, de residuos sólidos urbanos, una planta más ampliada, el circuito, ¿no es cierto?, que va desde la materia prima, la fábrica, los productos o productores, el transporte hasta los centros de consumos,
De allí toda la basura producida en los centros de consumo vienen a la planta de tratamiento de residuos sólidos. Allí se hace la clasificación, se ve lo que debe ser destinado a su disposición final, entierro, o lo que puede ser comercializado. Lo que puede ser comercializado hace el circuito nuevamente hacia las fábricas, y así mejor dicho, es el ciclo que hace un producto, desde la materia prima, su fabricación, su transporte, su consumo, su desecho, primeramente pasando por la planta de tratamiento, su desecho final o disposición final, o si no, su comercialización nuevamente hacia las fábricas de productos. Veremos ahora qué son los desagües pluviales. Los desagües pluviales o el desagüe pluvial es un sistema diseñado para drenar el exceso de lluvia y aguas superficiales, desde calles pavimentadas, playas de estacionamiento, aceras y azoteas. Los desagües varían en el diseño desde pequeños pozos secos residenciales a grandes sistemas municipales. Ellos son alimentados por las cunetas que hay en la mayoría de las autopistas, carreteras y otros caminos muy transitados, como así también en poblaciones de áreas que experimentan lluvias fuertes, tormentas fuertes e inundaciones. Muchos sistemas de drenajes para tormentas están diseñados para drenar el agua de tormenta sin tratar hacia ríos o corrientes de agua. El término aguas pluviales es un término utilizado para hacer referencia al agua que entra en el sistema de alcantarillado que se origina durante los fenómenos meteorológicos con precipitación como resultado de las lluvias, nieves o granizos, etc. Las aguas pluviales que no se filtran fluyen parcialmente y se denominan escorrentías superficiales. En muchos casos las aguas sobrantes fluyen por vías fluviales superficiales o se encuentran canalizadas en una mezcla de sistemas de alcantarillado y de recogida de aguas pluviales, donde se encaminan para su tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales o se descargan directamente en las cuencas fluviales. A tener en cuenta estas dos diferencias. Las aguas pluviales pueden originar problemas debido al volumen de agua, la intensidad de la escorrentía y los contaminantes potenciales que transporta el agua, es decir, de su grado de contaminación. Cuando las escorrentías fluyen hacia el sistema de alcantarillado, pueden recoger diferentes contaminantes, tales como petróleo, materiales metálicos, pesticidas o fertilizantes, como así también hojas, ¿no es cierto?, excremento de animales, etc. Los tipos de sistemas de alcantarillado o drenaje pluvial existen dos. Lo podemos clasificar en pluviales propiamente dichos, cuando transporta únicamente agua producto del escurrimiento superficial del agua de lluvia, o residuales o combinados, ¿no es cierto?, cuando conducen agua de lluvias y aguas cloacales. Aquí tenemos en esta filmina los dos sistemas, el sistema pluvial propiamente dicho, ¿no es cierto?, que donde las aguas de lluvia son transportadas directamente, ¿no es cierto?, eh, a una laguna, a un arroyo o a un río. Y después tenemos los sistemas de alcantarillado combinados, que aquí ya el agua, ¿no es cierto?, pluvial, en un nudo se juntan, ¿no es cierto?, con las aguas cloacales
y deben ser tratados en una planta de tratamiento de residuos sólidos cloacales, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los dos sistemas, el sistema combinado y el sistema separado. Vemos que existe en este nudo, como le había dicho, aquí se unen las aguas cloacales con las aguas pluviales, vienen por las cañerías, ¿no es cierto?, o los sistemas de cañerías, pero antes de ser expulsado deben ser previamente tratados en una planta de tratamiento de residuos sólidos cloacales o efluentes cloacales. Aquí tenemos el combinado, aquí tenemos antes de la salida tienen que ser tratados y aquí tenemos a la derecha el sistema de alcantarillado separado donde el agua de lluvia, el agua pluvial, es depositado directamente en una laguna, río, en una corriente de agua, ¿no es cierto?, donde seguramente se extrajo para ser potabilizado. Y después tenemos los sistemas de alcantarillado de aguas cloacales que deben ir a una planta de tratamiento de aguas residuales y de allí, luego de ser tratado, se depositarán en los ríos, lagunas, donde se ha extraído el agua para ser depositado. ¿Está? Bien. Ahora veremos el concepto de aguas residuales y aguas servidas. ¿Qué son las aguas residuales y de qué se componen? Las aguas residuales son el conjunto de aguas que son contaminados durante su empleo en actividades realizadas por las personas. Resultan de la combinación de los líquidos y residuos arrastrados por el agua provenientes de casas, edificios, comercios, fábricas, etc., junto a cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que pueda estar presente. Las aguas residuales se componen básicamente de un 99% de agua en estado conocido como agua potable y de un 1% por peso de sólido, sean estos disueltos o suspendidos. Este 1% referido es el que requiere ser removido para que el agua pueda ser reutilizada. El agua sirve o actúa como medio de transporte de estos sólidos, lo que pueden estar disueltos o suspendidos o flotando en la superficie del líquido. Aquí les dejo una planilla típica de las aguas residuales, donde tenemos el agua potable, su porcentaje, los sólidos, los gases disueltos y los componentes biológicos. Ahora veremos qué son las aguas servidas y las aguas grises. Las aguas servidas son aquellas aguas limpias que han sido utilizadas o degradadas por una población. Son aguas de desecho proveniente de los lavamanos, tomas de baño, duchas, lavaplatos y otros, que no descargan heces fecales. Las aguas grises son aguas ligeramente sucias provenientes de las bañeras, los lavabos, las lavadoras o lavarropas. La reutilización de esta agua dentro de un mismo edificio consigue disminuir el gasto en agua potable, así como reducir el vertido de aguas residuales. Las aguas grises pueden emplearse para usos que no requieren agua potable: el tanque del inodoro, el riego de jardines, parques o la limpieza de recintos. Aquí les dejo cuál es el tratamiento de las aguas residuales, ¿no es cierto? Deben ser tratados tanto para proteger la salud pública como para preservar el medio ambiente. Antes de ser tratada, cualquier agua servida debe conocerse su composición. Esto es lo que se llaman caracterización del agua. Permite conocer qué elementos químicos, biológicos están presentes y da la información necesaria para que los ingenieros expertos en tratamiento de aguas puedan diseñar una planta apropiada al agua servida
que se está produciendo. Bueno. Ahora veremos las etapas del tratamiento de aguas residuales. El proceso de tratamiento del agua residual se puede dividir en 4 etapas: pretratamiento, tratamiento primario, secundario y terciario. La etapa de tratamiento preliminar, esta etapa debe cumplir 2 funciones: medir y regular el caudal de agua que llega a la planta. Segundo, extraer los sólidos flotantes grandes y la arena. La etapa primaria tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de sedimentación simple por gravedad o asistida por coagulante o floculantes. La etapa secundaria tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en un estado coloidal mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica seguido de sedimentación. La etapa terciaria tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en el agua residual, tales como los fosfatos que provienen del uso de detergentes domésticos e industriales. ¿Cuáles son los pasos del tratamiento de aguas residuales? Son la desinfección, el tratamiento de los fangos, el tratamiento químico y el tratamiento físico. Y por último, la deshidratación de los fangos. Aquí en esta filmina le dejo 2 esquemas de una planta de tratamiento de aguas residuales. Aquí en la siguiente filmina hay otra planta, otro esquema de los procesos de una planta de tratamientos residuales. Aquí en esta siguiente otra planta de tratamiento, pero aquí ya le agregamos la línea de gas, que es la producción o la obtención de biogás o mediante la cual podemos producir electricidad. A continuación tenemos desagües cloacales. Los desagües cloacales son un sistema de cañerías mayores y menores que recorren los desagües cloacales domiciliarios y los derivan hacia un caño colector que la conducen hacia las afueras de la ciudad, donde las aguas sucias van a ser controladas o tratadas. Vamos a ver, nosotros nos ocuparemos del sistema dinámico, ya que existen un sistema estático y un sistema dinámico. El sistema estático se hace dentro del predio domiciliario y el sistema dinámico extralínea municipal. Son las famosas redes colectoras de residuos cloacales. Este sistema dinámico consta de bocas de registro, colectoras, que son derivadas o las que derivan todas las aguas cloacales o el desagüe cloacal a la planta de tratamiento cloacal en las afueras de la ciudad. Son innumerables los beneficios que trae un sistema de recolección y depuración de aguas residuales domiciliarias. La principal conveniencia recae en la mejora del índice de la salud de la población. Además, el aspecto positivo directo para las generaciones venideras, y esto es porque a partir del tratamiento de las aguas residuales se contará con un medio ambiente más sano, con arroyos y ríos sin contaminación o por lo menos menos contaminados. Las redes cloacales es un sistema, como dijimos, de cañería mayores y menores. Los efluentes cloacales producidos en los hogares conectados al sistema son recogidos en las colectoras y conducidos a la planta depuradora, donde reciben un tratamiento que disminuye su contaminación y son devueltos al medio ambiente por medio
de un menor impacto ambiental, ecológico, pudiendo ser reutilizado para regar plantaciones autorizadas, ¿no es cierto?, ya sea árboles, forrajes, todo lo que se va por las cloacas vuelve a la naturaleza. Tratamiento de líquidos cloacales. Las aguas residuales recorren la planta depuradora y pasan a una serie de etapas o procesos. La combinación de estas etapas dependerá del líquido a depurar y la exigencia para su vuelco. Mediante estas etapas de tratamiento, el líquido cloacal se separa en efluente tratado y en lodo o barro. El efluente tratado se descarga a un cuerpo receptor o se reutiliza, mientras que el lodo se trata y se dispone en rellenos sanitarios o se reutiliza para la elaboración de biosólidos. La etapa del tratamiento de efluente. En la actualidad existen muchas formas de realizar cada una de las etapas, desde los métodos más simples y generales a los más complejos o automatizados. Tenemos también aquí las distintas etapas, como son el pretratamiento. El objetivo del pretratamiento es la remoción de los sólidos gruesos y sólidos inertes. El tratamiento primario tiene por objetivo la remoción física de los sólidos en suspensión y materia orgánica. El tratamiento secundario, su objetivo es la degradación de la materia orgánica en un reactor biológico. El tratamiento terciario, este tipo de tratamiento, también conocido como tratamiento avanzado, tiene por objetivo el mejoramiento de la calidad del efluente que abandona la etapa de tratamiento secundario. Luego tenemos la desinfección, el control de calidad y el muestreo. En esta filmina tenemos la planta de tratamiento de líquidos cloacales. A la izquierda tenemos una gráfica de dónde se producen los líquidos cloacales, hacia dónde van, que es la planta de tratamiento, y luego de ser tratadas las aguas cloacales o aguas residuales, son depositadas en los ríos, arroyos, lagunas, etc. A la derecha, si bien tenemos la gráfica del tratamiento de una planta de tratamiento de residuos cloacales, pero aquí tenemos el ciclo del agua en su totalidad. Tenemos la extracción del agua de una fuente, como pueden ser un río, un arroyo, una laguna, la potabilización, ¿no es cierto? Luego la distribución de esa agua potable a los centros de consumo. De allí tenemos la eliminación de las aguas cloacales, ¿no es cierto?, hacia las plantas de tratamiento de aguas cloacales o aguas servidas, y de allí, después de su tratamiento, su disposición final nuevamente a una fuente de agua. Aquí tenemos otra imagen más grande, más completa, para que ustedes puedan divisar el ciclo completo del agua. Bueno, todavía nos falta ver la potabilización del agua y ahí entenderemos esta filmina en su totalidad. El proceso de tratamiento de los líquidos cloacales es este. Tenemos la estación de bombeo cloacal, a donde llegan todas las aguas cloacales de la ciudad. Luego la estación de bombeo bombea o eleva el agua hacia unas rejillas, ¿no es cierto?, que es el pretratamiento y elevación. De allí van al desarenador y desengrasador. Luego la tercera etapa, que es la sedimentación.
cuarto, que es el tratamiento biológico aeróbico, y quinto, la clarificación, ¿no es cierto? Y luego la disposición a el efluente, ¿no es cierto? Que son los ríos, lagos, lagunas. Bueno, este es el diagrama de una planta de tratamiento de residuos placales. Esta es la que ustedes deben saber para el examen, los exámenes parciales y los exámenes finales. Veremos ahora agua potable. Agua potable. Se llama agua potable al agua dulce que tras ser sometida a un proceso de potabilización se convierte en agua potable, quedando así lista para el consumo humano sin restricción para beber o preparar alimentos sin riesgo alguno para la salud. Se trata de un líquido inodoro, incoloro e insípido. ¿Cuáles son las características del agua potable? El agua potable no es tan abundante en el planeta, a pesar de que existen mecanismos de potabilización inventados por el hombre, pues de la calidad del agua de una comunidad o nación depende en gran medida su salud pública. Numerosos casos de epidemias o intoxicaciones masivas se han debido a la presencia de sustancias tóxicas o agentes infecciosos en ella. De esta manera, la presencia de agua potable en el mundo está constantemente amenazado por la contaminación del agua, del suelo y del aire, ya que las grandes masas de agua, como los mares y océanos, no son aptas para el consumo humano debido a su enorme cantidad de sales disueltas. Debe estar lo más libre de bacterias, microorganismos, patógenos, virus, etc., así como de partículas en suspensión y sustancias orgánicas o radiactivas. Esto implica unos estándares de pureza media, ¿no es cierto?, que lo hacen aptas para el consumo libre y cotidiano. El agua potable proviene naturalmente de los hielos polares, de los arroyos montañosos o de depósitos en suelos y generalmente no requieren sino un tratamiento simple de desinfección mediante terapias de cloro, de ozono, de exposición a rayos ultravioleta u otros mecanismos que eliminen los microorganismos de vida libre presentes en ella. Sin embargo, no siempre se cuenta con estos recursos naturales en las inmediaciones y se procede a la potabilización del agua de ríos, lagos o lagunas. El agua potable es empleada principalmente para el consumo directo, es decir, para beber, cocinar, lavar los alimentos que comemos o consumimos. También es agua potable la que usamos al bañarnos, al lavarnos, si bien en muchos países se distingue entre las aguas destinadas a estos fines y el agua mineral para beber. De igual forma, el agua potable es necesaria para la industria alimenticia, ya que a niveles agrícolas se suele emplear aguas recicladas o tratadas, se usa para elaborar alimentos, bebidas, también para manufacturar medicinas y otros productos químicos para la limpieza de hospitales, etc. El agua potable es, aunque no lo parezca, un recurso limitado. Es mucho más fácil contaminar un litro de agua que volver a hacerla apta para consumo humano. Y miles de millones de litros de agua son consumidos diariamente en nuestras ciudades, mientras que la inversión en potabilización del agua se hace cada vez más costosa. Ahora veremos las redes de agua potable. Es un sistema de obras de ingeniería concatenadas que permiten llevar hasta las viviendas de los habitantes de una ciudad, pueblo o área rural con población relativamente densa el agua potable. ¿Cuál es el origen del agua potable? Los sistemas de abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por las fuentes del agua del que se obtienen: las aguas provenientes de manantiales naturales, las aguas subterráneas, las aguas superficiales, las aguas de mar.
Según el origen del agua, para transformarla en agua potable, deberá ser sometida a tratamientos que van desde la simple desinfección y filtración hasta la desalinización. ¿Cuáles son los componentes del sistema de abastecimiento? Consta de 5 partes principales: la captación, el almacenamiento de agua bruta o cruda, el tratamiento, el almacenamiento de agua tratada y la red de distribución abierta. Veremos ahora entonces la captación del agua. El agua se almacena en los ríos, lagos o embalses, de ahí se envía hasta la planta de tratamiento. La captación debe hacerse con todo cuidado, protegiendo el lugar de afloramiento de posibles contaminaciones, delimitando un área de protección cerrada. La captación de las aguas superficiales se hace mediante bocatomas. En algunos casos se utilizan galerías filtrantes paralelos o perpendiculares al curso del agua para captar las aguas, que resultan así con un filtrado preliminar. La captación de las aguas subterráneas se hace mediante pozos o galerías filtrantes. ¿Cuál es el almacenamiento del agua bruta o cruda? El almacenamiento se hace necesario cuando la fuente de agua no tiene un caudal suficiente durante todo el año para suplir la cantidad de agua necesaria. Para almacenar el agua de los ríos o arroyos que no garantizan en todo momento el caudal necesario, se construyen embalses. En los sistemas que utilizan agua subterránea, el acuífero funciona como un vertedero, tanque de almacenamiento, la mayoría de las veces con recarga natural. Sin embargo, hay casos en que la recarga de los acuíferos se hace por medio de obras hidráulicas especiales. Proceso de potabilización del agua. El agua en general es impura. Estas impurezas son de 3 tipos: físicas, químicas y bacteriológicas. El agua natural para el consumo humano debe tener condiciones tratadas de acuerdo a sus características, por lo que el proceso consiste en la realización de tratamientos físicos, químicos y bacteriológicos. Una planta de tratamiento de agua potable completa generalmente consta de los siguientes componentes: el tamizado o reja, el desarenador, precloración, floculadores, decantadores o sedimentadores, filtros, dispositivos de desinfección o cloración. Esos son los distintos componentes de un proceso de potabilización del agua. Luego tenemos el almacenamiento de agua tratada. El almacenamiento de esta agua tiene la función de compensar las variaciones horarias de consumo y almacenar un volumen estratégico para situaciones de emergencia, como por ejemplo incendios. Existen 2 tipos de tanques de agua tratada: tanques apoyados en el suelo y tanques elevados, cada uno dotado de dosificador o hipoclorador para darle el tratamiento y volverla apta para el consumo humano. Por último, tenemos la red de distribución. La línea de distribución se inicia generalmente en el tanque de agua tratada. Consta de estaciones de bombeo, tuberías principales, secundarias y terciarias, tanque de almacenamiento intermediarios, válvulas que permiten operar la red, dispositivos para macro y micro mediciones y las derivaciones domiciliarias. Las redes de distribución de agua potable en pueblos y ciudades son generalmente redes que conforman anillos cerrados. Por el contrario, las redes de distribución de agua en las comunidades rurales dispersas son ramificadas. Veremos a continuación esta filmina, que es la planta de potabilización de agua potable. Aquí tenemos las distintas partes, que son la captación, la potabilización, el transporte y almacenamiento,
la distribución inteligente, el consumo, los alcantarillados, la depuración y la reutilización o retorno al medio natural. Tenemos cada uno con su numeración para que ustedes puedan observar y no equivocarse cuáles son o cuál es el proceso, los distintos procesos para potabilizar el agua. Acá tenemos en realidad tenemos tres gráficas, ¿no es cierto?, del proceso de potabilización del agua. Esto es inconfundible. ¿Dónde está la torre toma? Los distintos pasos que son la captación, la elevación, la coagulación, la decantación, la filtración, la cloración y alcalinización, la distribución, ¿no es cierto? Todas las distintas partes que ustedes deben saber para los exámenes parciales y finales. Tenemos el ciclo del agua en los hogares, ¿no es cierto? Esta lámina más grande y más completa de cómo es el ciclo de potabilización del agua y su destino, ¿no es cierto?, y proceso para ser devuelto a su cauce natural. Ahora hablaremos de la energía eléctrica. La energía eléctrica es la energía que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados. Cuando se le pone en contacto mediante un transmisor eléctrico, este contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en la transmisión de cargas negativas a través de un material propio para ello, desde el punto de su generación hasta el punto de consumo. ¿Cuáles son las características de la energía eléctrica? Es una fuente de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas que se produce en el interior de materiales conductores. El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación determinadas por la fuente de energía que se utilice. Así, la energía eléctrica puede obtenerse de centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, nucleares y mediante la biomasa o quema de compuesto de la naturaleza como combustible. Tenemos los tipos de energía eléctrica que son estáticos, dinámicos y electromagnéticos. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Existen diversas formas de generar energía eléctrica, proceso que normalmente se lleva a cabo en una central eléctrica o en pequeñas cantidades en dispositivos especializados. Tenemos las centrales eléctricas que producen electricidad a partir del giro de turbinas empleadas por vapor de agua calentada, por ejemplo, mediante combustión de carbón o de hidrocarburos o mediante reacciones nucleares. Y los recursos renovables, existen también centrales eléctricas que aprovechan las caídas del agua o las fuentes del viento, la eólica, para movilizar sus turbinas y generar electricidad. Ahora tenemos las fuentes de energía eléctrica. La energía eléctrica se obtiene de la naturaleza de varias formas. Podemos enumerar las siguientes: centrales termoeléctricas, centrales nucleares, centrales hidroeléctricas, centrales solares, centrales eólicas y centrales geotermoeléctricas. Las redes de extendido eléctrico son redes o sistemas de distribución de energía eléctrica que es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía eléctrica desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. Se lleva a cabo por los operadores del sistema de distribución, también mencionados o denominados distribuidores de electricidad. Los elementos que conforman la red de sistemas de distribución son los siguientes: subestación de distribución, los circuitos primarios y los circuitos secundarios. Aquí tenemos la red, en esta filmina, ¿no es cierto? Tenemos
la gráfica de la red de transporte y distribución de energía eléctrica. Tenemos la central generadora, la estación elevadora, la subestación de transformación, la estación transformadora de distribución, el cliente, que son las industrias, que son las urbes, el centro de transformación y el cliente residencial. Ahora veremos impacto ambiental en obras de ingeniería. El impacto ambiental en obras de ingeniería son las obras de ingeniería que producen impactos ambientales cuando existen poblaciones, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar. Descripción. Las obras de ingeniería producen un impacto ambiental cuando existe un riesgo para la salud de la población debido a los efluentes, emisiones o residuos. Se producen efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el aire. ¿Cuáles son los tipos diferentes de impactos? Tenemos los impactos positivos o negativos, los directos o indirectos, los acumulativos, los sinérgicos, los residuales, los temporales o permanentes, los reversibles o irreversibles, los continuos o periódicos. La ingeniería o las obras de ingeniería es la actividad del hombre que ha transformado la superficie terrestre desde el principio de los tiempos con el fin de dominar la naturaleza. Estos cambios en la superficie de la Tierra son parte del progreso, pero también son críticas para quienes se sienten afectados por ellos, como por ejemplo el ser humano y el medio ambiente. El hombre en su afán de progreso se ha preocupado por el confort y la modernización de su infraestructura sin pensar en el grave daño que esto causa a su medio ambiente. Sin embargo, los grandes proyectos pueden salir adelante tratando de minimizar los efectos negativos producidos durante su desarrollo u operación. Las medidas correctoras de mitigación de un impacto constituyen un conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un proyecto a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales que demanda el proyecto. El objetivo de la valoración de impactos ambientales son los siguientes. La valoración de impacto apunta a discriminar entre los distintos efectos identificados en función de sus consecuencias sobre la calidad ambiental. Para ello es necesario identificar acciones susceptibles de generar impactos ambientales y factores ambientales afectados o impactados. Aquí vemos un ejemplo de la influencia de las acciones de una actividad o proyecto sobre los factores del entorno o medio ambiente. Tenemos el proyecto, que es una carretera. ¿Cuáles son las acciones que son necesarias para llevar adelante ese proyecto? ¿Cuáles son los impactos que producen esas acciones? Y cómo queda el medio ambiente después de ser impactado. Tenemos un cuadro de ejemplo donde tenemos las acciones que se han producido para un determinado proyecto y tenemos los elementos ambientales impactados. También tenemos los beneficios y consecuencias de las medidas de prevención de un proyecto elegido. Tenemos los impactos ambientales de una carretera, por ejemplo, las medidas preventivas, los beneficios y las consecuencias que produce dicho proyecto. Acá tenemos un cuadro de alteraciones producidas por el movimiento de tierra y medidas correctivas, ¿no es cierto?, de dicho movimiento de tierra. Tenemos el medio alterado, la alteración producida y las medidas preventivas y correctoras que se deben realizar, ¿no es cierto?, para
este determinado proyecto, que es el movimiento de tierra. El impacto ambiental en las obras de ingeniería. Podemos decir que las empresas de ingeniería están cada vez más preocupadas por el impacto que generan sus actividades sobre el medio ambiente. Las grandes obras de ingeniería, como parte del progreso y de la evolución, pueden transformar la superficie terrestre en algunos proyectos de ingeniería tales como túneles, presas, carreteras, canales, ríos artificiales, que provocan cambio considerable en el equilibrio del medio ambiente. Los ingenieros somos conscientes de que muchas de estas obras, necesarias para el desarrollo y el bienestar, algunas veces tienen un enorme impacto en especies vegetales, animales, en el comportamiento del terreno, el curso de las corrientes de agua, etc. Los factores que influyen sobre el medio ambiente son diversos. El crecimiento de la población, la urbanización, el desarrollo industrial, la mecanización de la agricultura y el uso racional de los recursos naturales. ¿Por qué tener en cuenta el impacto ambiental en un proyecto de ingeniería? Desde que se redactó en los Estados Unidos la primera Ley de Política Ambiental Nacional en 1969, los ingenieros elaboramos estudios en los que se describen las consecuencias ambientales que producirá cada proyecto de ingeniería que se ponga en marcha. Los impactos fundamentales se van a producir sobre suelo, diversidad, bosques, agua, clima y salud humana. Para la realización de un estudio de impacto medioambiental se requiere la participación de un equipo multidisciplinario formado por numerosos especialistas, además de ingenieros de varias especialidades. Estudios que se deben realizar en las primeras fases de diseño. Se elabora una vez que el proyecto técnico ha sido completamente desarrollado, el margen de maniobra estará totalmente limitado. Las obras de ingeniería producen un impacto ambiental cuando existe un riesgo para la salud de la población debido a los efluentes, emisiones o residuos. Se producen efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el aire y el agua. Es necesario un reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos. Existen poblaciones, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, y existe una alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Se produce una alteración de monumentos, sitios con valor antropológicos, arqueológicos, históricos y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Muchas gracias. Hasta aquí todo lo concerniente a ingeniería urbana.